Muy buenos días, lifters. Bueno, empezamos una semana más. Hoy el tema es que quería hablaros un poco acerca de cómo cuidar de las articulaciones, cómo cuidar de todo esto cuando vamos a entrenar, de que no nos molesten a lo largo del tiempo. Y me llegó la pregunta el otro día de un chico que le molestaban bastante las rodillas al hacer sentadilla, al hacer todo este tipo de ejercicios y me decía, oye Iván, ¿tú qué haces para que no te molesten las rodillas? Porque yo es algo que tengo muy debilitado, muy débil. Me cuesta mucho hacer, por ejemplo, ejercicios básicos, ejercicios incluso como una zancada. ¿Qué es lo que haces tú? Bueno, a ver, vamos a hablar un poco acerca de esto, pero ya os digo, os adelanto que todos tenemos un punto débil. Por ejemplo, el mío son los hombros. Yo es cierto que intento trabajarles de forma que no me molesten o, por ejemplo, que no me causen lesiones a largo plazo, pero hay otras personas que, en este caso, es la rodilla, otras veces son los codos, otras veces, bueno, pues cualquier articulación, ¿no? Así que, dependiendo de cada persona, hay que prestar más o menos atención a unas zonas u otras. Pero bueno, vamos a hablar un poco acerca de esto hoy. Por cierto, hoy es día 15 y ya sabéis que los días 1 y 15 de cada mes pues envío una newsletter en la cual cuento cosas bastante interesantes acerca de mi entrenamiento, mi planificación, cosas que también podéis aplicar vosotros mismos. Así que si estás apuntado a la newsletter, pues a eso del mediodía te llegará. Y si no estás apuntado, no sé qué haces todavía que no lo estás, bueno, pues te puedes apuntar en ivyamazares.com. Bueno, lo dicho, a ver, el tema de cuidar las rodillas o cuidar cualquier articulación, para mí lo más imprescindible, o por lo menos lo que yo hago, es trabajar mucho la movilidad. Creo que con esto ya os he dado bastante la brasa y es que dedico mucho tiempo, o por lo menos dedico un rato todos los días, a hacer ciertos ejercicios que me vienen bien. Ejercicios de estiramiento, ejercicios de movilidad articular, ejercicios con bandas de resistencia, sobre todo para la zona de los hombros, que para mí es la más delicada, pero también para la zona de las rodillas, porque sabéis que cuando trabajamos con ejercicios muy básicos, que requieren también de levantar mucho peso, dependiendo de cada persona, bueno, vamos a levantar un peso u otro, pero es bastante peso. Entonces aquí sí que tenemos que prestar bastante atención no solamente a la técnica que hacemos, sino también a esa movilidad que tenemos, porque muchas veces o tenemos la movilidad reducida en el tobillo o en ciertas articulaciones que no nos permite hacer una técnica buena. Entonces luego se desplazan las tensiones a zonas que no queremos, por ejemplo la espalda baja o por ahí, y luego, claro, nos molesta, al día siguiente nos sentimos con esa zona cargada o incluso en días posteriores pues no somos capaces de repetir un entrenamiento similar porque nos molesta, nos duele. Entonces, para mí esa sería una de las claves más importantes del trabajo de movilidad. Aquí hay muchos ejercicios, no me voy a poner a explicarles porque si no estaría una hora, pero bueno, tengo pensado hacer una serie de posts, que también los puedo ir colgando en Instagram o en la web, hablando precisamente de esto, hablando de esos ejercicios más interesantes para cada zona del cuerpo, para los hombros, para las rodillas, para la cadera, todos esos ejercicios de movilidad que podemos ir haciendo. Aunque bueno, ya en anteriores episodios he ido hablando de alguno de ellos. También para el tema de las rodillas, algo que considero que juega un papel fundamental es el hecho de pasar muchas horas sentado. Si pasamos muchas horas sentado, ya bien sea por trabajo o por lo que sea, eso se nota un montón, porque estamos con los músculos, sobre todo de los isquios, sobre todo esa zona posterior, muy acortada, y luego cuando vamos a un entrenamiento de esta zona, aunque sea simplemente hacer ciertos ejercicios que impliquen esos músculos, pues se va a notar un montón también que tenemos la zona un poco dormida y hay que activarla y hay que empezar haciendo mucho calentamiento. Si yo soy una persona que trabaja de forma activa, de pie, caminando de un sitio para otro y luego voy a entrenar pierna, pues seguramente necesite menos calentamiento que en una persona que lleva 8 horas sentada y de repente se levanta y dice, venga, pues me voy a poner a hacer un peso muerto. No, pues aquí vamos a necesitar bastante trabajo previo, así que es importante que le dediquéis tiempo a esto. Y como decía al principio también, yo trabajo con bandas de resistencia. Sobre todo, algunos ejercicios que me parecen interesantes son las rotaciones externas. Estas, que son más conocidas para el tema de los hombros y del tren superior, también las podemos hacer para el tren inferior, para las rodillas y sobre todo para que, por ejemplo, cuando hacemos una sentadilla, no sé si os habréis fijado que muchas veces hay personas que tienden mucho a juntarlas en la fase concéntrica, cuando subimos. Es algo normal, siempre y cuando no tengamos esto bien trabajado. Si lo tenemos bien trabajado, vamos a hacer una sentadilla correcta. Pero es que incluso lo podemos ver en personas, atletas de alto nivel, que van a los Juegos Olímpicos y, bueno, al hacer, por ejemplo, un clean o al hacer este tipo de movimientos, juntan mucho las rodillas. Eso es que falta un trabajo ahí, un trabajo no solamente de hacer ejercicios básicos, sino también ejercicios analíticos, uniarticulares, bueno, ejercicios que también son importantes, porque si no les trabajamos, que ya lo hemos hablado muchas veces aquí también, si no lo trabajamos,
pues lo más probable es que al final pues rompamos por el punto más débil que tenemos cada uno de nosotros. Y a mí me ha pasado con los hombros y a muchas personas les puede pasar con las rodillas, etcétera, etcétera. Otra cosa también, a ver, sabemos que la sobrecarga progresiva es importante en esto del entrenamiento de fuerza y de hipertrofia, pero poner kilos porque sí a lo tonto en la barra tampoco implica que vayamos a crecer más ni que vayamos a ponernos más grandes. Esto lo digo porque sí, por ejemplo, podemos trabajar en un 70, 75, 80% de nuestro ERM la mayor parte del tiempo, estando cerca del fallo y lo vamos a estar haciendo bien. O sea, si yo, por ejemplo, mi ERM vamos a poner que son 180 kilos, es un ejemplo simplemente, no lo toméis como nada, pero imaginémonos que es ese, bueno, pues yo voy a trabajar a un 70-80%, que podemos decir que son 120, 130 kilos, y ya está. No me voy a acercar más a eso porque realmente no me interesa, a no ser que sea atleta de fuerza, que busca el RM, y en momentos puntuales puedo decir, pues me acerco más, 90, 95, venga, y de vez en cuando tiro algún RM. Pero si no, no hace falta. Además, esto es ponernos mucho en riesgo, jugarnos una lesión grave que nos impida estar entrenando durante meses, así que yo no lo aconsejo nunca. Además de que nosotros debemos de buscar estimular más que machacar. Estimular no significa poner mucho peso porque sí y hacer 2 repeticiones. Estimular significa poner el peso correcto, hacer las repeticiones que tocan, quedarnos cerca del fallo y decir, oye, pues siento ese músculo bien trabajado, ¿no? No terminar la serie y decir, pues mira, parece que ese músculo está fresquísimo y lo que sí me molesta o lo que sí siento cargado es la espalda, son los trapecios, son los hombros. Bueno, pues todo esto, hay que tenerlo en cuenta. Y yo básicamente es como lo hago. Estos son unos consejos generales que podéis aplicar dependiendo de cuál sea vuestro punto débil. Bueno, pues habrá que enfocarse más en ese, pero trabajo de movilidad, trabajo con bandas de resistencia, poner los kilos que toca la barra, no poner kilos a lo tonto y sobre todo trabajar con sentido común. Sin más, hasta aquí el episodio de hoy, Lifters. Espero que paséis un buen lunes y sin más, ya sabéis que nos escuchamos de nuevo mañana aquí. ¡Chao!